Le doy la bienvenida al doctor Roberto Andrés Fernández Droguet. Él es profesor del doctorado en psicología del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile y es colega de la doctora Isabel Piper en el programa de Psicología Social de la Memoria. Ellos participan de este proyecto. Nosotros tenemos la fortuna en el posgrado de Psicología Social de la UAM Iztapalapa de tener un convenio de intercambio académico y de colaboración con la Universidad de Chile. Y en ese marco, dentro de ese convenio, invitamos al doctor Roberto Fernández. Estamos muy contentos porque nos parece que el tema será muy interesante. Memorias políticas en tiempos de politización y revueltas es el título de su comunicación. En esta conferencia tendremos la oportunidad, después de que el doctor Fernández nos dicte, nos exponga su conferencia, de tener un intercambio con él. Yo desafortunadamente no podré estar en toda la conferencia porque tengo una actividad importante que realizar a las 12 del día, pero se quedará a cargo de la maestra Ideli Garduño y de la licenciada Cecilia García el manejo de la segunda parte de la conferencia. Pero afortunadamente podré escuchar al doctor Roberto Fernández, a quien le doy la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias, Angélica. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Muy contento de estar aquí a la distancia, pero cerca al mismo tiempo. Yo soy de los que piensan de que, bueno, estas circunstancias pandémicas que vivimos en este agitado siglo XXI presentan muchas dificultades, pero también desafíos y oportunidades, ¿no? Así que, bueno, creo que todos estamos en esta cultura del Zoom que a veces resulta un poco estresante en el mundo académico, pero también nos ofrece la posibilidad de tener estos encuentros a distancia, ¿no? A distancia, pero estando cerca al mismo tiempo, así que muy agradecido por la invitación. Espero que todas y todos los colegas, los estudiantes se encuentren bien allá. Aquí estamos también en un momento de la pandemia complicado, pero bueno, estamos aquí para compartir investigaciones, reflexiones, etcétera. Bueno, junto con agradecer la invitación, les cuento que voy a hablar efectivamente de las circunstancias de lo que se ha conocido en Chile, y me imagino que a nivel mundial también se conoce con ese nombre, de la revuelta social, ¿no es cierto? El 18 de octubre en Chile comienza un proceso sociopolítico, ¿sí? Que ha sido llamado revuelta, rebelión, ha recibido distintos nombres, y en ese contexto yo he estado desarrollando investigaciones sobre las memorias políticas que se dan en ese contexto. La verdad es que la investigación que les voy a presentar se ubica en una investigación más amplia, y por eso la conferencia se llama en contexto de politización y revuelta, porque con el equipo del programa Psicología Social de la Memoria veníamos estudiando las memorias políticas de la última década, ¿sí? En un contexto que se define en Chile como de politización, ¿sí? Que ha implicado desde el 2011 una mayor movilización social, un regreso de la ciudadanía a las calles. Entonces voy a hablarle de eso, voy a compartir una presentación y después tendremos tiempo entonces para poder conversar. Voy a compartir pantalla. Ya, entiendo que se ve. Voy a estar compartiendo una de las características de mi trabajo, es que tengo un registro fotográfico, fotoetnográfico, lo voy a explicar después con más detalle, bastante grande. Entonces, varias de las fotos que les voy a mostrar tienen que ver con mi trabajo, otras fotos son fotos de archivo, ¿ya? Entonces también iré señalando qué tipo de fotografía o material uso. Mi conferencia se llama Memorias Políticas en tiempos de politización y revuelta, y bueno, acompaña la portada de esta presentación esta fotografía que saqué justamente a las pocas semanas de iniciar la revuelta social, ¿sí? Un rayado, un mural, le decimos acá, ¿sí? Donde, que dice: el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, y me parece que es una buena manera de empezar en términos de cómo lo que ocurre en el presente, digámoslo así, está articulado con el pasado, y esa articulación nosotros la hemos investigado desde el concepto de memorias políticas.
Entonces, para empezar, lo que empieza el 18 de octubre del 2019, que se ha llamado revuelta social, insisto, o estallido social, también se ocupa mucho el concepto, es la culminación, podríamos decir, de una historia bastante larga, ¿sí? Siempre es difícil, digámoslo así, establecer los rangos temporales exactos, pero yo diría que la historia que estamos viviendo hoy en día en Chile comienza el 4 de septiembre de 1970 con la llegada de Salvador Allende al poder en Chile. Salvador Allende, representante de la Unidad Popular, llega el 4 de septiembre de 1970 al poder en Chile, es elegido democráticamente para llevar adelante un proyecto socialista democrático de transformación de la sociedad chilena. Y este proceso, digámoslo así, se va enfrentando a una serie de, o sea, de problemáticas que no solamente son nacionales, sino que también son internacionales. Estamos en el contexto de la Guerra Fría y lamentablemente este proceso político de la Unidad Popular termina de manera violenta con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Aquí le estoy compartiendo imágenes de archivo, por cierto. ¿Sí? Y a partir del 11 de septiembre de 1973 empieza entonces una dictadura militar que se saldará con miles de desaparecidos, tortura, violencia política de distintos tipos, pero bueno, no estamos aquí para trabajar en eso, pero lo importante para aproximarnos al presente de hoy es que en 1988 se realiza en Chile un plebiscito para ver la continuidad o no de la dictadura, y la sociedad chilena vota el no, ¿sí? La consigna de 1988 del no, tal como pueden ver en esa imagen de archivo, es no a la continuidad de la dictadura, y con ese plebiscito entonces comienza lo que se llama la transición a la democracia, y ya en 1990, de 1990 en adelante, empiezan a sucederse una serie de gobiernos democráticos. Sin embargo, estos gobiernos democráticos, ¿sí? Este periodo de democracia que comienza con 1990, a partir de 1990, tiene una serie de características. La primera es que este gobierno, los gobiernos, perdón, democráticos, operan una consolidación del modelo neoliberal que se había impuesto durante la dictadura. Nosotros somos uno de los primeros países en el que se implementa el modelo neoliberal, y después durante los 90 y la década del 2000 el neoliberalismo se expanda a través del mundo, pero en el fondo lo que quiero decir es que los gobiernos democráticos no solamente no transforman el modelo económico impuesto por la dictadura, sino que lo perfeccionan. También este periodo se caracteriza por una democratización de la sociedad que podríamos llamar incompleta o semi-soberana, donde de alguna manera las restricciones a la plenitud democrática son bastante importantes, se mantienen, digámoslo así, estructuras autoritarias, que a su vez van acompañadas de una desmovilización social y una despolitización de la sociedad. ¿Sí? El fin de la dictadura implicó una alta movilización social, mucha gente en las calles, ¿sí? Y a partir de los 90, los gobiernos democráticos, ¿sí? Procuran que, digámoslo así, lo decíamos acá en chileno, que la gente se vaya para su casa, ¿sí? Y también en términos de la violencia política que había existido durante la dictadura, existen altos niveles de, o sea, de impunidad, ¿sí? Los avances en términos de verdad, justicia y reparación a las violaciones a los derechos humanos de la dictadura son bastante lentos y son bastante insuficientes. Y todo este periodo, todas estas características que señalo, tienen su primera interrupción con lo que se llamó en el 2006 la Revolución Pingüina, eso es la fotografía de más abajo, que básicamente es una revuelta social llevada adelante por estudiantes secundarios. En Chile los estudiantes secundarios se visten con un uniforme que evoca la imagen de los pingüinos, ¿sí? Es un uniforme blanco y negro, entonces esta revuelta, ¿sí? Recibió el nombre de la Revolución Pingüina, y podríamos decir que fue la primera impugnación, digámoslo así, al sistema sociopolítico y económico imperante hasta el momento. ¿Sí? Esta revolución pingüina tenía básicamente que ver con demandas orientadas al mejoramiento del sistema escolar. Y después tenemos un salto ya ahora importante al 2011, porque en el año 2011 se desarrollan importantísimas movilizaciones en todo Chile, las más masivas desde el regreso a la democracia, ¿sí? Y
muchos autores, desde el mundo de la academia, ¿sí? Se establece que el 2011 es el comienzo de un proceso de politización o repolitización de la sociedad chilena, ¿sí? Todo este periodo entre 1990 y el 2011, donde la gente no participaba masivamente, donde los movimientos sociales estaban desmovilizados, ¿sí? Eso cambia, tiene un giro importante en el 2011, y entonces se habla de que el 2011 es el comienzo de la politización o de un periodo de politización que, tal como señalé en un comienzo, va a durar va a tener su culminación, digámoslo así, el 18 de octubre del 2019. En general se ha conocido el 2011 como un momento de protestas estudiantiles, ya no solamente de estudiantes secundarios, sino también de estudiantes universitarios, que, tal como pueden ver en la fotografía que es de archivo también, demandaba por educación pública, gratuita y de calidad. ¿Sí? Esto es una fotografía de la Casa Central de la Universidad de Chile, que fue uno de los escenarios de las movilizaciones, ¿sí? Con un movimiento estudiantil entonces muy importante, que ya no solamente demandaba mejoras al sistema educacional, sino que demandaba su transformación. Pero es importante decir que a partir del 2011 también se desarrollan protestas del ámbito de la ecología importantes contra proyectos mineros y eléctricos en el norte y en el sur de Chile que movilizan a mucha gente, y también hay una serie de protestas en distintas regiones del país por distintos tipos de demandas locales. Entonces, la movilización o la repolitización de la sociedad chilena opera de manera importante con el movimiento estudiantil, pero también se va desarrollando en distintos ámbitos. En el año 2015, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, emite un informe sobre el desarrollo humano en Chile que justamente se llama Los tiempos de la politización, es decir, se establece efectivamente que a partir del 2011 comienza a haber más manifestaciones, más organización social, y en términos generales, entonces, por eso yo hablo en esta conferencia de que nos encontramos en tiempos de politización, la cual en un sentido muy general podríamos definir como el involucramiento tanto individual como colectivo en debates y acciones relativo a problemáticas colectivas, es decir, las personas de manera individual y de manera colectiva empiezan a debatir sobre las características del sistema educacional, sobre las características del sistema de protección social y en general sobre la soberanía personal y colectiva. Y todo esto de modo de incidir en las decisiones y no dejarle exclusivamente a especialistas y autoridades, ¿sí? O podríamos decir que en el periodo de politización, la ciudadanía no es parte de la toma de decisiones, y a partir del 2011 entonces hay una pugna social por ser parte de la toma de decisiones. Este proceso se extiende a través de los años, ¿sí? Entre el 2011 y yo voy a poner como fecha el 2018, y en ese periodo, junto con el movimiento estudiantil y distintos movimientos sociales, cobra mucha fuerza el movimiento feminista y de la diversidad y de las disidencias sexuales. También tiene una presencia importante en el espacio público, tienen una presencia importante en el espacio público las luchas del pueblo mapuche, que es el principal pueblo originario de nuestro país. Entonces van desarrollándose durante todos estos años importantes movilizaciones en el espacio público que tienen además un impacto en la opinión pública importante, hasta que llegamos al Mayo Feminista del 2018, que es un proceso de movilización llevado adelante por mujeres, que comienza en las universidades a propósito de casos de violencia, acoso y abuso sexual, y durante mayo hay todo un proceso entonces de toma de universidades, de manifestación en el espacio público, donde las mujeres feministas ponen, digámoslo así, en el debate público las problemáticas de las mujeres de manera importante. Y esto causa un impacto importante en la sociedad chilena porque las manifestaciones son muy masivas. Y luego entonces llegamos a los tiempos de la revuelta, ¿sí? A pesar que todas estas movilizaciones que estoy mostrando de alguna manera nos muestran que la politización de la sociedad chilena tiene estos momentos más álgidos de revuelta, y entonces llegamos al 18 de octubre del 2019, ¿sí? Unos días antes, es un viernes, 18 de octubre de 2019, y ese día, en el marco de movilizaciones que los estudiantes secundarios, de nuevo los estudiantes secundarios, ¿sí? Han llevado adelante por el alza del pasaje del metro, ¿sí? Hay un aumento bastante leve del pasaje del metro, pero los estudiantes se
movilizan, y el 18 de octubre, digámoslo así, esa movilización explota y sale, digámoslo así, toda la sociedad, todo Chile a la calle. Cuando digo todo Chile puede ser un poco exagerado, pero de verdad hemos tenido movilizaciones con millones de personas en las calles, las más grandes, no solamente desde el regreso a la dictadura, sino que yo diría en toda la historia de Chile. ¿Sí? Y este proceso entonces que se abre el 18 de octubre se mantiene de manera importante con principalmente manifestaciones en el espacio público, tanto en el centro de Santiago como en distintas comunas de la capital y en regiones. ¿Sí? En ese sentido es un movimiento nacional que recibe distintos nombres, ¿sí? Se le conoce como estallido, revuelta, levantamiento, rebelión, depende de los autores, ¿no? Y de las personas como prefieren definirlo. Yo personalmente, la idea de estallido me parece un poquito espontánea, y creo que había mucho descontento acumulado, y en ese sentido podemos hablar más bien de una revuelta o un levantamiento. Esta revuelta, digámoslo así, principalmente marcada por manifestaciones en el espacio público, se mantiene hasta el día de hoy, ¿sí? Todavía hay importantes movilizaciones, pero no cabe duda que podemos identificar un primer ciclo, que el que voy a trabajar en esta conferencia, que es el que va desde el 18 de octubre del 2019 hasta más o menos mitad de marzo del 2020, que es cuando en Chile se comienzan a tomar las primeras medidas de cuarentena por la pandemia del coronavirus. ¿Sí? Y en ese sentido ya a mitad de marzo, a raíz de las cuarentenas, la movilización social queda en suspenso y recién empieza a retomarse por ahí por agosto, septiembre del 2020, ¿ya? Y con características distintas, ¿ya? Entonces yo me voy a centrar en lo que yo llamo el primer ciclo de la revuelta, que está entonces entre octubre y marzo del 2020. Todavía estoy mostrando fotos de archivos, ¿sí? Son fotos emblemáticas que uno puede encontrar en internet, en libros, etc. A modo de síntesis, si bien no es el objetivo de esta conferencia explicar por qué llegamos a la revuelta, ¿sí? Sí podemos decir que esto es el resultado de una doble crisis que tiene que ver con una crisis del modelo socioeconómico de tipo neoliberal, que genera importantes desigualdades en la sociedad chilena, y por otra parte también una crisis de los mecanismos de representación política debido a lo que yo llamaría una democratización incompleta de la sociedad postdictatorial. Entonces, en ese sentido, incluyo la cita de un historiador que se llama Sergio Grés, que creo que sintetiza muy bien los motivos de la revuelta. Dice: este proceso es el resultado de dos elementos principales. Por un lado, la crisis del neoliberalismo, crisis no en tanto modo exitoso de acumulación capitalista, sino por la incapacidad de este modelo de satisfacer las necesidades y o expectativas que en algún momento pudo haber generado en una parte importante de la población. El segundo elemento tiene relación con la crisis del sistema de democracia restringida, tutelada y de baja intensidad existente desde 1990. Me parece una buena síntesis. Evidentemente podemos discutir mucho sobre las causas, ¿sí? Son múltiples, de la revuelta. Ya entrando en materia, ya propiamente de lo que vamos a ir trabajando en esta conferencia, que son las memorias políticas, si bien la revuelta tiene una serie de dimensiones importantes, una de estas dimensiones, yo diría probablemente la más importante de todas, es que esta revuelta implica una apropiación política que yo llamaré radical, masiva y sostenida del espacio público. ¿Sí? A partir del 18 de octubre, y hasta marzo al menos del 2020, se realizan prácticamente todos los días, ¿sí? Manifestaciones en el espacio público, en el centro de Santiago, en la periferia de Santiago, en las regiones, a través de todo el país. Y eso marca, digámoslo así, o le da un carácter importante, ¿sí? Siendo además, como la revuelta empieza un viernes, 18 de octubre, todos los viernes, ¿sí? Es fecha de manifestación, que son a su vez muy masivas e intensas. Pero al mismo tiempo, la respuesta a esta apropiación del espacio público por parte de la ciudadanía movilizada tiene como respuesta por parte del Estado una represión muy importante y violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. ¿Sí? De hecho, el saldo a marzo del 2020, en este periodo, que son 3-4 meses, está más o menos establecido que hay al menos 23 muertos, ¿sí? Estas son cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Hay 23 muertos, 3.838 personas heridas, es decir, casi 4.000 personas, 11.380 personas detenidas, que son detenidas durante las
manifestaciones, de las cuales hasta el día de hoy se mantienen más de 1000 en condición de prisión política. Y además, sí, una de las características de la represión es que las fuerzas de orden, aquí son llamados los carabineros, disparaban con escopeta, ¿cómo se llama? Perdigones, ¿sí? Son pequeñas estructuras, no son lo mismo que bala, ¿no? Pero disparaban perdigones o balines también se le llama, y eso lo disparaban al cuerpo y además lo disparaban al rostro, lo cual produjo una epidemia de lesiones oculares. Cuando digo epidemia es porque desde el ámbito de la medicina ha sido descrito como tal. En ninguna parte del mundo hay tantas personas con lesiones oculares. Estas lesiones oculares significan la pérdida parcial o total de un ojo, y en algunos casos muy dramático también hay pérdida de la visión de los dos ojos. Aquí sí comparto una foto de archivo, tal como les decía, yo hice registro fotográfico durante la revuelta, y bueno, en la fotografía lo que podemos ver es que varias de las personas que están ahí están detrás de una palmera, justamente, resguardeciéndose, ¿sí? Tratando de protegerse de los disparos de balines. En la fotografía no se aprecia tanto, ¿no? Pero hay personas con casco, hay personas con antiparras, ¿sí? Todo con gas, con máscaras para los gases lacrimógenas, porque debido a la intensidad de la represión, con el paso de los días, los manifestantes van, digámoslo así, tomando medidas de resguardo para evitar la represión. Entonces, para muchos de nosotros, yo mismo cuando iba a sacar fotografía, también era parte del movimiento social, también tenía mi casco, mi antiparra, mi pañuelo para poder protegerme, ¿no? Entonces, esa fue la fotografía, busca dar cuenta de, o ilustrar esta situación. Entonces, en términos investigativos, en este contexto que acabo de describir, lo que nosotros fuimos trabajando como programa de psicología social de la memoria, ¿sí? Es que en este ciclo de politización, que tal como les señalé, para nosotros comienza el 2011, el pasado se hace presente. ¿Qué es lo que significa eso? Que vemos que en la sociedad, en los movimientos sociales, en los territorios, ¿sí? Se van elaborando memorias de periodos anteriores. ¿Sí? De alguna manera, en este periodo de politización, ¿sí? Las personas y los grupos van recordando, digámoslo así, el pasado de la Unidad Popular al que hice referencia, el pasado de la dictadura, el pasado de la transición a la democracia, y de alguna manera esas memorias, digámoslo así, van contribuyendo al proceso de politización. ¿Sí? Y además también lo que vemos que particularmente durante la revuelta se construyen memorias de hitos de este periodo de politización y específicamente durante la revuelta. En tanto, estas memorias operan en contexto político, ¿sí? Nosotros trabajamos con la noción de memoria colectiva, pero consideramos que, dado el contexto de politización y que lo que se recuerda del pasado tiene que ver con lo político, ¿sí? Nosotros entonces hablamos de que cuando el pasado aparece en las manifestaciones del presente, podemos hablar de memorias políticas. Entonces, por memorias políticas, para precisar un poco, entendemos las memorias colectivas que construyen sujetos políticos, movimientos sociales, agrupaciones territoriales, organizaciones estudiantiles, sindicales de distintos tipos, y estos sujetos políticos recuerdan, digámoslo así, hechos o sujetos del pasado, pero que son políticos, ¿sí? Se recuerdan, no sé, ahí yo les voy a ir mostrando que se recuerdan ciertas figuras emblemáticas o momentos emblemáticos del pasado en términos políticos. Estas memorias también se elaboran con fines políticos, no es el mero hecho de la memoria, sino que estas memorias políticas, tal como dice la presentación, sirven para recordar, pero también sirven para actuar, ¿sí? Le van dando sentido y orientación a las prácticas políticas del presente. Entonces, bajo esa constatación de la presencia importante de memorias políticas y que esas memorias políticas contribuyen a la politización y a la movilización social, entonces es que ya para efectos, o sea, en el contexto de una investigación más amplia, para efectos de esta conferencia, sí, la pregunta de investigación que nosotros hemos estado trabajando es qué memorias políticas se construyen específicamente en la revuelta social. ¿Sí? Ese es como el trabajo, es la pregunta que ha guiado el trabajo que estoy desarrollando y que le estoy presentando acá.
Voy a compartir, o sea, esta investigación tiene distintas aristas, ¿sí? Pero en este caso voy a compartir principalmente el trabajo de autoetnográfico y de etnografía visual que desarrollé entre octubre y marzo del periodo en cuestión. En ese periodo desarrollé observaciones participantes durante las manifestaciones y hice registro fotográfico tanto de estas manifestaciones como de ciertos lugares emblemáticos del levantamiento social. Entonces, ahora ya estamos con fotos de archivo también, ya de manera permanente. Ahí tienen una fotografía de la esquina de la Alameda es la principal calle de Santiago, con Ramón Corbalán, ¿sí? Que está cerca de lo que hoy día se llama la Plaza de Dignidad, que es como el centro simbólico y físico de la ciudad de Santiago, y en esa esquina es donde se desarrollaron los principales enfrentamientos, digámoslo así, entre los manifestantes y la fuerza de carabineros. Entonces, bueno, ahí les comparto una fotografía donde se ven los gases lacrimógenas y el agua producto del lanzamiento de los carros lanzaguas, como de los mecanismos más importantes de la represión. Entonces, lo que les voy a presentar, perdón, lo que les voy a presentar entonces son algunos resultados de este trabajo fotoetnográfico. Hablo también de autoetnografía, si quieren después podemos profundizar en los aspectos metodológicos de la investigación, pero hablo de autoetnografía porque de alguna manera la etnografía más tradicional supone que uno investiga un contexto del cual no es parte. Yo, como se llama, como académico, pero también como ciudadano, no solamente hice un trabajo de campo durante las manifestaciones, sino que también era parte del movimiento social. Entonces, en ese sentido, mi trabajo tiene un carácter, digámoslo así, etnográfico, etnográfico, porque fui parte de los hechos que investigo, ¿no? Entonces, lo que voy a mostrar a continuación son algunos resultados que obtuve en este contexto, justamente en torno a las memorias políticas que se construyen en la revuelta social. Entonces, lo que voy a presentar son dos líneas. Lo que he podido investigar y establecer, ¿sí? Es que existen dos tipos de memoria, ¿sí? En el contexto de la revuelta. Podríamos decir que existen memorias en la revuelta y memoria de la revuelta. ¿Qué quiero decir con eso? Perdón, ¿qué quiero decir con eso? Es que cuando hablo de memorias en la revuelta, de lo que hablo son de las memorias, de la referencia al pasado, que le dan sentido a la revuelta, ¿sí? Que están orientadas, digámoslo así, a la protesta social, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos una consigna, que ha sido una de las consignas más importantes de la revuelta, que dice, no son 30 pesos, son 30 años. Los 30 pesos eran los 30 pesos del alza del metro, y aparece esta consigna con mucha fuerza, que en realidad el problema no eran ese aumento del pasaje del metro, sino que el problema es la sociedad, digámoslo así, el orden social de los últimos 30 años. Entonces hay una articulación ahí de que lo que está pasando hoy en día, los motivos de la revuelta, tienen que ver con la historia reciente de nuestro país. También como referencia al pasado aparece lo que yo llamaría como una banda sonora. Hablo de banda sonora porque quiero referirme a algunas canciones, pero, no solo, pero también a ciertos ruidos. Y una característica de la revuelta social es que prácticamente desde el primer día aparece esto, el cacerolazo. La gente sale a manifestarse con cacerola, les pega para meter ruido. Y los cacerolazos fueron una herramienta de lucha contra la dictadura, ¿sí? Contra la dictadura militar. La gente salía a protestar justamente a través de las cacerolas. Entonces hay un efecto de memoria, ¿sí? En la revuelta, porque una manera de manifestarse, el cacerolazo, viene o es una herencia, digámoslo así, de las luchas contra la dictadura. También aparecen muchas canciones, ¿sí? La gente las canta en las calles, la tocan bandas de música, ¿sí? El derecho a vivir en paz de Víctor Jara. Víctor Jara era un cantante, un compositor del periodo de la Unidad Popular, que fue asesinado por la dictadura, ¿sí? Que tenía un alto compromiso social y que tenía la canción El derecho a vivir en paz, que cuando empieza la represión, ¿sí? Acá durante la revuelta la gente empieza como a cantar esta canción, a ponerla en sus balcones, etcétera, como, bueno, exigiendo el derecho, o apelando al derecho de vivir en paz y en contra de la represión. También aparece cantada en las calles, tocada en los balcones, el baile Los que sobran de Los Prisioneros. Los Prisioneros es una banda de rock de los años 80, y la canción El baile Los que sobran hablaba justamente de la exclusión de los jóvenes en dictadura. Entonces, para los que somos estudiosos de la memoria, nos llamó mucho la atención
de que esa canción volviera a ser una parte importante de la banda sonora, y básicamente lo que opera ahí en el baile de los que sobran es que en el fondo la exclusión que vivieron los jóvenes en dictadura es equivalente a la exclusión que viven los jóvenes hoy en día en el periodo en el que nos encontramos. Y también entonces aparecen figuras políticas y culturales. Voy a mostrar, acá estoy haciendo una presentación de los resultados, y voy a referirme a ciertas figuras políticas y culturales que aparecen en la revuelta, ¿sí? Como por ejemplo, ya hablé del el cantautor Víctor Jara. Pero junto con estas memorias, ¿sí? También memorias en la revuelta, también tenemos lo que yo llamo unas memorias de la revuelta. Y ahí en ese sentido, lo que ocurre es que en la propia revuelta se hacen referencias, se construyen memorias políticas de la propia revuelta, haciendo referencia a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante la revuelta. Es decir, las personas asesinadas, las personas heridas, comienzan a ser recordadas, digámoslo así, durante el desarrollo de la revuelta. De hecho, a los pocos días del comienzo de la revuelta, tenemos actos conmemorativos, tenemos velatones, yo no sé cómo se llamará en México, pero la velatón es esto de ocupar un espacio público y poner velas en recordatorios de las personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos, y también hay intervención de lugares emblemáticos, ¿sí? Y acciones de distinto tipo, ¿sí? En el espacio público. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es mostrar alguna fotografía y dar cuenta más o menos de en qué consisten, de lo que expresan, en términos de las memorias en la revuelta y las memorias de la revuelta. Esta fotografía la tomé en el centro de Santiago, me parece que ya estamos en noviembre, ya lleva un tiempo, y me parece interesante esta imagen porque efectivamente el manifestante que lleva casco, yo les conté esto del casco y la protección para protegerse de los gases lacrimógenos y de los disparos de perdigones de carabineros, esa persona lleva una polera en la que se ve la cara, el rostro de Víctor Jara, ya que también está en la bandera que él lleva. Les decía, Víctor Jara es un representante, digámoslo así, de la cultura popular muy asociada a la izquierda, ¿sí? En Chile, y en la bandera también tenemos la figura de Salvador Allende, el derrocado presidente de la Unidad Popular, y abajito de la bandera se ve un rostro femenino que es Gladys Marín, que fue una dirigente comunista durante la dictadura y durante los primeros años de la transición a la democracia, que también se reconoce como una figura importante, digámoslo así, de la izquierda chilena. Bueno, y todo eso está en una bandera chilena con la consigna Chile despertó, que es una de las consignas, digámoslo así, más importantes de la revuelta. Entonces, vemos cómo entonces en las manifestaciones, ¿sí? En la revuelta, aparecen referencias al pasado que de alguna manera van configurando los sentidos de la revuelta en función del pasado. En esta fotografía, de nuevo estamos en la Alameda con Ramón Corbalán, que es la esquina donde yo le decía que donde había como como el lugar más importante de la confrontación entre carabineros y los manifestantes, y ahí vemos una de las tantas bandas de música, hay muchísimas que participan durante la revuelta, haciendo música, y tal como les decía, aparece esta idea de la banda sonora, cantan El derecho de vivir en paz, El baile de los que sobran, otras canciones, que lo que es interesante es que muchas hacen referencia justamente al pasado, ¿sí? Entonces el pasado no solo aparece en imagen, no solo aparece en consigna, sino que también aparece a través de la música y a través del el sonido, que tal como les decía, es el sonido de las cacerolas. Hay muchísima intervención visual, ¿cómo se llama?, del espacio público, rayado, graffiti, pero también podemos ver este tipo de murales que ya son un poco más elaborados, tienen un carácter, digámoslo así, artístico, ¿sí? Y me parece interesante porque el juego que hace ahí, que se hace en la imagen. A la derecha vemos que, o sea, está esta figura ahí media como cristiana, como referencia cristiana, con angelito, etcétera, pero está intervenido con, a la derecha, la figura de nuevo de Gladys Marín, que yo les decía que era una mujer que fue dirigente del Partido Comunista y que ha sido recuperada, ella falleció hace muchos años, pero ha sido recuperada por la revuelta social. A la izquierda de la fotografía aparece, la persona que aparece con los ojos cerrados es Pedro Lemebel,
que fue un escritor, un artista y además un activista del movimiento homosexual, que también falleció hace varios años, y de alguna manera también da cuenta de la presencia y de la importancia de las disidencias sexuales dentro de la revuelta. Y finalmente ahí en Los Angelitos tenemos la figura de Felipe Camiroaga, que fue un presentador de televisión que falleció dramáticamente hace muchos años en un accidente de avión. Entonces uno podría decir, ¿qué tiene que ver un presentador de televisión fallecido hace años en la revuelta social? Y lo que pasa es que Felipe Camiroaga, durante el movimiento estudiantil de 2011, en televisión, siempre fue muy solidario con el movimiento estudiantil, siempre apareció apoyando al movimiento estudiantil, y por lo tanto también hoy día es recuperado como una figura de la revuelta. Entonces es interesante esto que yo les decía de cómo aparecen figuras del pasado, pero esas figuras son políticas, son culturales, pero también son de la cultura popular, lo cual a mí me parece muy, muy interesante. Después lo podremos discutir a ver qué les parece, ¿no? Y luego entonces, o sea, esos son algunos ejemplos de las memorias en la revuelta, y entonces tenemos las memorias de la revuelta, a la cual le doy un poquito más de énfasis, porque justamente tienen que ver con las prácticas de memoria para denunciar, visibilizar y recordar las violaciones a los derechos humanos. Entonces acá les muestro un acto conmemorativo que se realiza la segunda semana de noviembre, donde ya habían bastantes muertos y habían muchos heridos por la represión, ¿sí? Y esto se realiza, es un acto que se realiza afuera del Estadio Nacional. El Estadio Nacional es el principal estadio de Chile, donde se realizan los principales partidos de fútbol, eventos deportivos, recitales, etcétera, pero la particularidad que tiene es que durante la dictadura, al comienzo de la dictadura, en los primeros días del golpe de Estado, el Estadio Nacional es utilizado por los militares como un centro de detención y tortura, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, este monumento que está afuera del estadio está intervenido y tiene un rayado que dice aquí se mató gente. Entonces es interesante porque hay una mezcla, o sea, cuando el rayado dice aquí se mató gente, se está hablando de la gente que se asesinó en dictadura, ¿ya? Pero de alguna manera los manifestantes hacen, digámoslo así, una relación entre las personas asesinadas en dictadura y las personas asesinadas durante la revuelta. Entonces, lo que es interesante es que en estos actos conmemorativos, además, se utilizan prácticas de memoria que justamente eran prácticas de memoria que se utilizaban antes. Por ejemplo, el cartel con la figura de la víctima, tal como ustedes ven ahí, no se alcanza a ver demasiado bien, pero se ve que hay carteles con la fotografía de la víctima, con su nombre y una breve explicación de cómo esa persona fue asesinada. Y entonces vemos que están estos carteles en la entrada del estadio y vemos cómo en el suelo personas ponen velas, ¿sí? No sé, durante la dictadura y después en democracia, una manera de recordar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos era justamente poniendo su rostro, haciendo visible en el espacio público a la víctima y rindiéndole homenaje a través de la utilización de velas. Esta fotografía tuve la suerte de poder tomarla porque justamente da cuenta del cruce entre presente y pasado, ¿no? En la entrada del estadio está este panel grande que dice Estadio Nacional, Memoria Nacional, un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, que es una manera de visibilizar las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura en el estadio, ¿sí? De hecho, la fotografía es justamente de los detenidos que están siendo, o sea, que están bajo resguardo de los militares, ¿sí? Está ese cartel grande afuera del estadio, y luego entonces están estos rayados que la gente hace durante la revuelta, que dice, nos están torturando, milico asesino, y dice Baquedano y Plaza Maipú. Baquedano y Plaza Maipú son dos estaciones de metro, de las más grandes de Santiago, en la cual se detuvo gente de manera ilegal y se torturó gente dentro de las dependencias del metro, ¿sí? En manos de carabineros. Entonces está este cruce que a mí me parece muy interesante entre pasado y presente, y cómo entonces en este espacio que es de memoria del pasado, de la dictadura, aparece la memoria de la revuelta, el tema de las torturas, el tema de los asesinatos, etc. Acá tenemos otra práctica de memoria, otro acto conmemorativo, una velatón, ¿sí? Que se realizaron en distintos barrios
de la capital y también de otras ciudades del país, justamente con la intervención del espacio público. Se corta la calle, ¿sí? Hubo mucho corte de calle, interrupción de flujo vehicular, con asistencia muy masiva, mucha gente participando, y en este caso entonces vemos una velatón recordando a las víctimas, ¿sí? En el suelo los papeles tienen algunas consignas, como no más tortura, no más violencia, etcétera, pero también tienen nombre o referencia a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Un cartel, las velas, su lucha no ha sido en vano, seguirán en nuestros corazones hasta conseguir la victoria, y entonces aparecen papeles, digámoslo así, con los nombres de las víctimas y las circunstancias en que son asesinadas, ¿ya? Entonces, lo que es impactante para los que somos estudiosos de memoria es que esa fotografía perfectamente podría ser una fotografía de la dictadura, ¿sí? O después de los gobiernos de prácticas de memoria desarrolladas con posterioridad a la dictadura para recordar las violaciones a los derechos humanos de ese entonces, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podemos afirmar, ¿sí?, de que las prácticas de memoria de la revuelta se nutren de la tradición de las memorias políticas del pasado reciente en Chile. Tal como les decía, uno de los elementos más dramáticos de la revuelta social fue justamente la mutilación ocular, y esto es una imagen de una intervención que tengo el orgullo de decir que desarrollamos nosotros como programa Psicología Social de la Memoria, la primera semana de noviembre, cuando ya habían más de 200 casos de mutilaciones oculares, y ahí nosotros desarrollamos una acción en que, tal como se ve, están los rostros de personas con un ojo en rojo, como para visibilizar la mutilación, pero además nosotros trabajamos con diseñadores y con activistas sociales, tomamos la decisión de recurrir a la estrategia de que los rostros fueran rostros de detenidos desaparecidos de la dictadura. De nuevo, insisto, en la articulación presente y pasado. Entonces, bueno, desarrollamos esta acción. Hubieron, después les voy a mostrar, muchas otras acciones de este tipo. Nosotros lo que hicimos fue transitar con este lienzo por el centro de la ciudad y terminamos la acción frente al monumento a Carabineros, que también luego se transformó en una zona de enfrentamiento entre manifestantes y la policía. Y bueno, a través de la exhibición, digámoslo así, de este lienzo, queríamos justamente evidenciar la responsabilidad de las fuerzas policiales, en este caso, en esta violación específica de los derechos humanos, que son las mutilaciones oculares. Tal como les decía, hubo una gran cantidad de manifestaciones de distinto tipo para denunciar esta violación a los derechos humanos. Entonces aquí tenemos otra en el centro de Santiago, ¿sí?, en la llamada Plaza de la Dignidad, que es como el lugar principal de la revuelta, y aquí, bueno, vemos gente con distintos carteles, pero que llevan básicamente un ojo, ¿no? Y esta manifestación se desarrolló muchas veces, insisto, como una manera de visibilizar las mutilaciones oculares. Junto con estos ejemplos que estoy dando, he mostrado acciones conmemorativas, he mostrado intervenciones del espacio público, también están las intervenciones espaciales. Esto, que también está en la Plaza de la Dignidad, que insisto es donde se desarrolla la mayor cantidad y con mayor intensidad las manifestaciones durante la revuelta, esta es la salida del metro, la salida y entrada del metro de Plaza Baquedano. Justamente yo les comenté de que en Plaza Baquedano los primeros días de la revuelta se producen detenciones ilegales y se realizan torturas por parte de carabineros a manifestantes dentro de las instalaciones del metro. Entonces se instala, o sea, queda la imagen de que esa estación, junto con alguna otra, operan como centro de tortura. Entonces, si ustedes alcanzan a ver en la imagen, en la parte de la derecha, ¿sí?, dice centro de tortura, hay un rayado que dice centro de tortura, y los manifestantes entonces van interviniendo el espacio, ¿sí? Si ustedes se fijan, la entrada está completamente clausurada, llena de piedra, porque además los carabineros se ponían adentro de esa reja a disparar hacia afuera, y la gente les tiraba piedra. Entonces, bueno, era un lugar de enfrentamiento en algunas ocasiones, pero además fue un lugar, digámoslo así, de mucha intervención, ¿sí? Bueno, ustedes ven ahí en la imagen mucha fotografía, mucho rayado, carteles, graffiti, y además hacían acciones artísticas, actos políticos, actos conmemorativos, es decir, fue un lugar muy importante de la revuelta, y efectivamente vemos, ahí hay un rostro con los ojos ensangrentados, que es de la imagen es de Gustavo Gatica. Gustavo Gatica fue un joven
que, si mal no recuerdo, el 8 de noviembre fue herido de perdigones, con disparo de perdigones, justamente en el sector de la fotografía, en sus dos ojos, y pierde la visión total, queda ciego a raíz de los disparos de Carabineros, y se transforma en una de las figuras emblemáticas, porque además igual después él sigue yendo a las manifestaciones, tiene bastante actividad en las redes sociales, entonces bueno, es una figura emblemática, y entonces bueno, estos lugares que son lugares de la protesta, son lugares de encuentro, pero también, digámoslo así, son lugares de memoria. Y finalmente, a modo de ejemplo, les voy a mostrar un lugar de memoria, ¿sí? Para los que estudiamos la memoria colectiva, sabemos que para recordar el pasado muchas veces las personas, los grupos, ¿sí? Ocupan, intervienen en un lugar donde ocurrió un hecho. ¿Sí? En este caso, el 27 de diciembre, en la esquina, de nuevo, de Irene Morales, o sea, perdón, de Ramón Corbalán, con la Alameda, que es donde yo decía que se generaban los mayores enfrentamientos, un manifestante, arrancando de la represión policial, cae a un hoyo que había en ese lugar, nunca se supo por qué estaba ese hoyo, que además tenía cable eléctrico. Bueno, la cosa es que la persona muere, Mauricio Fredes, el 27 de diciembre. Y en el lugar, prácticamente a las pocas horas, y por cierto al otro día, este lugar donde muere Mauricio Freire, que insisto, está en el centro mismo de la revuelta, se transforma en un lugar de memoria. La gente empieza de manera espontánea a llevar objetos, a poner flores, a hacer murales, a poner carteles con su rostro. ¿Sí? Bueno, ahí hay una poesía en homenaje a Mauricio Freire. ¿Cómo se llama? Bueno, y lo que es interesante para los que estudiamos memoria colectiva y sabemos de los lugares de memoria, es que tal como eventualmente alcanza a verse en la fotografía, hay objetos propios de la memoria como velas, como flores, pero también hay una serie de objetos que justamente dan cuenta de las características de la revuelta, ¿sí? Creo que en esta fotografía se ve mejor. Están los casquillos de las bombas lacrimógenas que lanzan los carabineros, se ven algunos pañuelos, algunos cascos, alguna antiparra, bueno, hay flores, hay una serie de objetos, ¿sí? Que digámoslo así, responden a una lógica como más tradicional de lugares de memoria, pero también hay objetos que son propios de la revuelta, insisto, como los cascos o los casquillos de bombas lacrimógenas. Y este lugar, tanto por su ubicación como por su relevancia simbólica, es un lugar donde transita mucha gente, ¿no? Ahí hay una fotografía, la gente está mirando hacia el sector donde está Carabineros, la policía destruye muchas veces este lugar de memoria y es permanentemente reintervenido, ¿sí? Yo tengo muchas fotografías, por una cosa de tiempo no las mostraré acá, pero tengo muchas fotografías donde este lugar está transformado, pero siempre hay intervención, digámoslo así, del lugar, y es reconocido, digámoslo así, como un lugar emblemático de la revuelta social. Entonces, llevo creo cerca de 50 minutos, creo que estamos bien, entonces voy a ir proponiéndole algunas conclusiones para que podamos abrir el debate sobre lo que he expuesto. Entonces, a modo, insisto, son algunas conclusiones, esta investigación sigue en curso, pero a modo de conclusión me parece que es importante destacar de que la politización de la sociedad chilena, que tal como les decía, comienza en el año 2011, ¿sí? Tiene memorias del pasado, y estas memorias orientan e inspiran los proyectos y acciones de transformación social. A veces, quizás por mala costumbre, a veces uno escucha, no, es que la sociedad chilena es una sociedad sin memoria. No, eso no es así. Los medios de comunicación tradicionales, ¿sí? Las élites políticas, ¿sí? Eventualmente no tienen memoria o no quieren tenerla, ¿sí? Pero en la base de la sociedad chilena, sobre todo en el sector de los movimientos sociales, de la ciudadanía organizada y movilizada, hay, digámoslo así, mucha presencia del pasado, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, una segunda conclusión es que las memorias políticas, estas memorias políticas, colaboran participan de la politización a través de la historización de la realidad y el diálogo con proyectos y periodos de transformación anteriores. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la revuelta social para un sector importante de la ciudadanía movilizada no se vive como una novedad, como algo que partió hoy día, sino que al contrario, se vive como la culminación de un largo proceso que tiene que ver con esta politización de los 10 últimos años, pero que también tiene que ver
con, digámoslo así, el pasado de la transición democrática incompleta, de la dictadura, de la unidad popular, etc. Tal como vimos también, hay una politización de la sociedad chilena en la cual las memorias políticas juegan un rol importante, pero la revuelta social construye sus propias memorias, y estas memorias están marcadas de manera importante por las violaciones a los derechos humanos, justamente por la magnitud que yo les comentaba de esas violaciones, ¿sí? Por la magnitud de la represión. Estas memorias, tal como les mostré, recurren a lo que podríamos llamar repertorios tradicionales de memoria, heredados de las memorias políticas de la dictadura. O sea, esto que yo les mostraba de que se hicieran actos conmemorativos, velatones, que hubieran imágenes con rostro de las víctimas, que hubieran lugares de memoria, es algo que la sociedad chilena fue desarrollando, digámoslo así, durante la dictadura y con posterioridad a la dictadura. Entonces se retoma, digámoslo así, estos repertorios para usarlo en la revuelta, pero también se construyen repertorios propios, como por ejemplo esta imagen, digámoslo así, característica de la represión de la revuelta, como los ojos mutilados, o la presencia de objetos de la revuelta, esto que le decía, los casquillos, las bombas lacrimógenas, los pañuelos, las antiparras, los cascos, ¿sí? Yo he conversado con muchos amigos, con colegas, etcétera, todas las personas que participamos, digámoslo así, en las manifestaciones, tenemos nuestro casquillo, tenemos nuestro pañuelo, eventualmente si tuvimos casco también lo tenemos, son objetos de memoria que no solamente son colectivos, sino que la gente que participó los tiene en sus casas y es un recuerdo, digámoslo así, de la participación en las manifestaciones. Y finalmente, con esto termino, las violaciones a los derechos humanos sí son determinantes en la construcción de memorias políticas, y en ese sentido entonces, considerando los altos niveles de impunidad posteriores a la dictadura que comenté en un comienzo, que en parte explican las violaciones a los derechos humanos actuales y de los últimos 30 años, resulta fundamental para el proceso político actual que haya verdad, justicia, reparación a las víctimas y memorialización de la revuelta social. ¿Sí? Hay que considerar que la represión a los manifestantes no empieza con la revuelta, ¿sí? Durante todos los gobiernos democráticos, ¿sí? La policía principalmente operó transgrediendo, ¿sí? Los derechos humanos. Hay muchos informes nacionales e internacionales que demuestran que a partir de las movilizaciones del 2011 hay un aumento de la represión por parte de la policía. Entonces, el tema de la violencia policial, insisto, no empieza con la revuelta, sino que lamentablemente tiene una larga historia, y dentro de esa historia hay mucha impunidad. Ha habido muy poca fuerza policial que ha sido juzgada y condenada por violaciones a los derechos humanos, y entonces en el proceso que estamos actual, nosotros, la sociedad chilena, está en un proceso de elegir representantes para una convención constituyente que transforme nuestra constitución. Me parece que, para terminar, es fundamental justamente, en función de todos los que hemos visto y reivindicando estas memorias políticas, que exista verdad, justicia, reparación a las víctimas, y que de alguna manera se reconozca, ¿sí? O se mantenga e incluso se promueva una mayor memorialización de la revuelta social en el espacio público. Para los chilenos y las chilenas, esta revuelta ha sido un fenómeno sumamente importante, sumamente impactante, y creemos que es importante que tenga presencia en el espacio público. Y con eso entonces termino mi presentación, y entonces estoy disponible para preguntas, comentarios, lo que, lo que les parezca bien, la verdad. Le damos las gracias al doctor Fernández por su conferencia del día de hoy y damos paso, por favor, a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien que quiera comenzar? Manuel González. Dale, Manuel. Manuel, habías pedido la palabra, creo. Parece que está pegado. Creo que se pasmó. Sí.
Bueno, si me permites, Ildeli, Roberto. Sí, claro. Sí, mira, bueno, la verdad es muy interesante lo que presentas. Realmente me llama la atención el recuento. O sea, ubicas muy bien esta, para decirlo de esta manera, tú no lo refieres así, pero como línea de continuidad entre pues el ascenso de Allende al poder con la Unidad Popular hasta los tiempos actuales. Y bueno, efectivamente vas marcando, ¿no? La otra cuestión que me parece muy interesante es que el trabajo que nos presentas fundamentalmente recae en un análisis visual, etnografía que realizas, eh, y creo que, bueno, ilustra bien, creo que la manera en que argumentas esta vinculación entre los hechos históricos del pasado y el presente están como fundados justo a partir de ese registro que señalas, ¿no? Yo te quisiera hacer preguntas a lo mejor muy primero como de resolver ciertas dudas y a lo mejor después otras cuestiones, ¿no? Una es, en términos de metodología, eh, la estrategia ahorita es a partir de esta manera en donde vas tomando el registro. ¿Hay una intención, hay otra parte de la investigación en donde implique el trabajo de recoger, de retomar testimonios de participantes, separándolos en términos de algún tipo de grupo etario o alguna condición? Esa sería una pregunta como de índole. Entiendo bien el planteamiento y no señalaría ninguna cuestión derivada de que esto no aparezca, ¿no? Pero bueno, esa es una duda. Otra cuestión así puntual es si, si en estas, o sea, ¿cuáles serían como los grupos? Porque se ve, en lo que se alcanza en las fotografías, como una diversidad amplia, tanto de grupos de edad, hombres, mujeres. No veo mucho, pero no sé, personas, en todo caso, mayores. Pero bueno, esta parte, cómo se manifiesta, qué repercusión tiene. Otra duda es qué tan extendida está y qué tanto ha impactado en el país, más allá de Santiago, este movimiento, esta revuelta, cómo, de alguna manera, qué se puede esperar en términos de una trascendencia, sobre todo por la reivindicación de de escribir una constitución de un Congreso que elabore una nueva constitución, ¿no? Entonces, esas son algunas preguntas puntuales. Y una pregunta así teórica, perdón por tanto, pero sería, esta concepto que dices de memoria, que no utilizan el concepto de memoria colectiva, no obstante que bueno, tú has trabajado esto, ¿qué les da el concepto de memoria política respecto al de memoria colectiva? ¿Cuál es ahí como el quid en términos de por qué optar por esto? Y bueno, yo esperaría tus respuestas. Posiblemente me tengan que retirar de la sesión acompañando a Angélica a una reunión que hay, pero bueno, yo espero a ver si es posible. Y pues muchas gracias, Roberto, mucho gusto en conocerte y me gustaría estar en contacto contigo más Sí, claro. tarde, busco datos para estar en comunicación. Gracias. Muchas gracias, Octavio, por tus preguntas. Además, son muy estimulantes, la verdad que está muy, muy interesante todo lo que planteas, e intentaré contestar. Y además, por supuesto que quedo disponible para ti y para los colegas y los estudiantes, que ahí con Angélica podemos ver bien el tema de contacto para todas las dudas o intercambio de material, siempre es muy interesante. Así que quedo muy disponible. Voy a contestar. Perdón, Roberto, te comento brevemente, yo trabajo temas de socialización política en niños y niñas en México y jóvenes antes de los 18 años. Entonces, por eso me interesa mucho la temática. Nada más Buenísimo. para comentarte. Ya, no, y yo nada más para comentarte también, que además, si bien no lo he sistematizado mucho, yo
por una cosa familiar de mi hijo, tengo bastante contacto con las organizaciones sociales de estudiantes secundarios en Chile, así que ahí podemos ver algún tipo de colaboración. Octavio, te contesto, bueno, lo primero que efectivamente el trabajo que mostré se inscribe dentro de una investigación más amplia sobre el proceso de politización en Chile de los últimos años, y efectivamente ahí hemos desarrollado grupos de discusión que están divididos por, digámoslo así, por edad o por generación, ¿ya? Entonces hemos ido investigando cómo efectivamente las generaciones jóvenes, las generaciones de adultos y las generaciones de personas mayores, digámoslo así, construyen las memorias del pasado. Y la verdad que no quise incluirlo en esta presentación porque es un trabajo, digámoslo así, que todavía está en curso, que tenemos menos sistematizado, pero efectivamente en términos metodológicos, lo que sigue, digámoslo así, es un diálogo de este trabajo más etnográfico con un trabajo más textual, ¿sí? Donde efectivamente, lo que sí puedo señalar desde ya es que efectivamente para estas personas de distintas edades que son activistas, hay una valoración, digámoslo así, del pasado que es importante, y sobre todo, tú mismo ocupaste la palabra, ¿no? Y está late en lo que dije, el tema de una continuidad histórica bastante amplia en términos temporales, que efectivamente nos lleva hasta los años 60 y 70. ¿Sí? O sea, en ese sentido, la historicidad que aparece en las memorias de todas las generaciones es una historicidad amplia, donde efectivamente las generaciones mayores, de las personas mayores, recuerdan más, digámoslo así, o le dan más importancia a la Unidad Popular y a la dictadura, mientras que las generaciones más jóvenes, si bien valoran esos periodos, como no los vivieron, tienen mucho más presente, digámoslo así, en sus memorias, el periodo que va del 2011 en adelante. Ya, eso es lo que puedo adelantarte. Tu segunda pregunta, perdón, es que, había una que tenía que ver con la extensión, digámoslo así, del fenómeno a regiones, y la verdad es que es muy impresionante porque, bueno, a través de los medios de prensa y de las redes sociales hemos podido ver que ha sido, digámoslo así, sobre todo en los primeros meses, una revuelta que se expandió por muchísimas ciudades, y no solamente las grandes, sino que las chicas, y yo he ido ratificando eso porque como ya empecé clase con los estudiantes, muchos de ellos viven en regiones, en pueblos chicos, y ellos decían, sí, en mi pueblo hicimos esto en la plaza, pasó esto, y la verdad es que me sorprendió porque hablaban de pueblos que sinceramente alguna vez escuché nombrar, pero estamos hablando realmente de pueblos muy pequeños. Entonces, en general Chile tiene una característica de ser muy centralista en términos de la capital, y en este caso hay una expansión, digámoslo así, importante. Me habías preguntado por el concepto de memorias políticas, que quisiera dejarlo para el final, pero se me está yendo tu segunda pregunta, si no me equivoco. Es que ya no me acuerdo cuál fue. Pero a ver, de la metodología, bueno, que ya comentaste, del periodo que registras, con esto que el grupo etario, no sé, se me Eso ya, no, ahora ya me acordé porque me preguntaste como por la presencia o la participación generacional claro, en las manifestaciones, lo cual es muy, muy, muy interesante, porque sabes que en términos visuales, y efectivamente aparece en mi material, pero también aparece, digámoslo así, en el material de prensa, en lo que está en internet, etcétera, aparece efectivamente como una movilización bastante juvenil, con mucha presencia de jóvenes, pero la verdad que hay que considerar que, yo te diría, las 2 primeras semanas de la revuelta son bastante transversales, y a mí me llama mucho la atención, y a nosotros nos llama mucho la atención, de que durante las 2 primeras semanas, yo te diría, sí, las 2 primeras semanas, aparece mucha gente, digámoslo así, mayor, lo que acá llamamos los abuelitos, digámoslo así, familias con niños, y la verdad es que eso marca, digámoslo así, las 2 primeras semanas. El 25 de octubre, una semana después del comienzo de la revuelta, se realiza lo que se llamó la Marcha del Millón, porque sale más de 1 millón de personas a la calle, y justamente hay una transversalidad generacional que es importante. Sin embargo, con el paso del tiempo y el aumento de la represión, la verdad es que los sectores, digámoslo así, más familiares y los adultos mayores comienzan a dejar de participar, al menos en los lugares más importantes, debido al aumento de la represión. Y el aumento de la represión también conlleva, digámoslo así,
profesionalización de un sector de los manifestantes, esto que decía, el uso de casco, etcétera, y eso va haciendo que mientras la revuelta avanza se va transformando más que nada en manifestaciones de gente más bien joven. Sin embargo, me parece importante también, no hablé de eso porque, insisto, a veces el tiempo no alcanza, ¿no? Pero otra expresión importante, además de las manifestaciones en el espacio público de la revuelta, fue la constitución de organizaciones territoriales, ¿sí? Donde ahí también el tema generacional fue importante, participó mucha gente, adultos mayores, y de alguna manera entonces podríamos decir que si bien al comienzo de la revuelta había transversalidad generacional, en las manifestaciones en el espacio público pasa más bien a ser manifestaciones de gente más bien joven, pero en los territorios hay una transversalidad generacional muchísimo más amplia. Así que es interesante el tema generacional, y finalmente me parece muy interesante también el tema de las memorias políticas, y porque también vi que hay algunas preguntas en el chat, entonces voy a contestar lo que falta y después me hago cargo de las preguntas del chat. A ver, lo que nosotros discutimos, y yo te diría que es un debate en curso, yo no sería tan estricto, pero lo que hemos discutido y lo que yo he asumido es que en realidad podríamos decir que no, o sea, primero que no toda memoria colectiva es necesariamente una memoria política, a pesar que siempre tiene una dimensión política, pero hay memorias políticas, o sea, perdón, hay memorias colectivas que tienen un objetivo de recordar el pasado sin necesariamente buscar un impacto importante en el presente, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros cuando acuñamos el concepto de memorias políticas, lo que nosotros decimos es que son memorias que, o sea, por cierto, son memorias colectivas, pero que recurren al pasado para de alguna manera fortalecer, dinamizar o contribuir a la acción política en el presente. Y en ese sentido, hablamos de memorias políticas como para relevar, digámoslo así, podríamos hablar como de su uso político en el presente, más allá de la mera recordación del pasado, ¿sí? Entonces, ahí nosotros, digámoslo así, incluimos esta dimensión como... hay un autor que se me va el nombre en este momento, pero que habla de esta idea de acción estratégica, ¿sí? Acción estratégica, acción que tiene un fin, digámoslo así, y en ese sentido hablamos de memorias políticas, y yo en particular hablo de memorias políticas o sea, en la revuelta, porque las memorias políticas tienen, por ejemplo, el fin de denunciar, visibilizar el tema de las violaciones a los derechos humanos, ¿sí? No es un recuerdo en el aire, tiene un objetivo político concreto, ¿sí? En ese sentido, entonces, hablamos de memorias políticas, ¿no? Espero haber contestado a tus preguntas, Octavio, te agradezco mucho. Muchas gracias. Quería, antes de pasar la palabra a alguien más, hay un par de comentarios en el chat que quiero ver si puedo hacerme cargo, que cuáles son los protocolos para la intervención en protestas sociales, considerado el contexto de violencia que se ha dado en Chile, y también me preguntan cómo considera que influyó el movimiento de tomas feministas en las universidades durante el 2018, en las posteriores revueltas del 2019. Concretamente, respecto a los registros visuales, hubo todavía durante el 2019-2020 permanencia de estas demandas de las feministas. Muy interesantes las preguntas, me entusiasma además porque también he trabajado, yo trabajo harto el tema de lo visual en el espacio público. A mí la verdad es que considero de que el movimiento feminista en general y el Mayo Feminista del 2018 juegan un rol fundamental en, ¿cómo se llama?, en la revuelta social, porque si bien la revuelta social no es estrictamente feminista, sí le da mucha importancia a la situación de las mujeres, y hay que considerar, ¿cómo se llama?, antes de la pandemia, en la conmemoración del Día de la Mujer del 8 de marzo del 2020, una semana antes de la pandemia, en Chile salen más de 2 millones de mujeres a las calles, en Santiago y en el resto del país. De hecho, todos pensábamos, en ese momento, yo no sé cómo era en México, pero al menos en Chile, empezaba a tomar conciencia de la pandemia por ahí, por el 12 de marzo, 14 de marzo. Entonces, para todos nosotros, el 8 de marzo era como, esto de la revuelta viene de nuevo, ¿sí? Y de alguna manera, este nuevo momento de la revuelta lo van a liderar las mujeres. Esa era la sensación
que todos teníamos, y bueno, llega la pandemia y digámoslo así, se acaba todo. Luego, desde que estamos en pandemia, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer del 2021, fue la manifestación que más ha convocado gente, mujeres en este caso, desde el comienzo de la revuelta, ¿no? Perdón, desde el comienzo de la pandemia, ¿sí? Entonces, efectivamente, hay un movimiento feminista muy activo que creo que es muy importante considerar a la hora de poder entender, digámoslo así, en términos más globales, el tema de de la revuelta. Entonces, es muy importante y podemos retomar el tema si es que tienen más preguntas sobre eso. Y sobre el tema de los protocolos, yo diría que, o sea, mi experiencia, y ahí es discutible, pero la verdad está más o menos establecido por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, de que la violencia policial ha sido absolutamente desproporcionada respecto de la violencia de los manifestantes. Por ejemplo, en términos de protocolo, el uso de escopeta para disparar perdigones establece que se tiene que hacer de la mitad del cuerpo hacia abajo. ¿Sí? Supuestamente los carabineros no pueden disparar directamente a la zona superior del cuerpo, y bueno, todos fuimos víctimas de esos disparos, hay fotografías, imágenes, y entonces en ese sentido hay una transgresión de los protocolos, hay transgresión de los protocolos respecto del momento de intervenir, etcétera. Entonces, eso la verdad es que está bastante establecido, insisto, por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Luego, hay que reconocer, y creo que también es un tema muy importante, el tema de lo que podríamos llamar la violencia resistente o la violencia de los manifestantes, también ha sido importante, sí, efectivamente hay lanzamientos de piedras, se hacen barricadas, han habido lanzamientos de bombas Molotov, y hay que reconocer también de que en la medida que iba aumentando la represión, también iba aumentando la violencia resistente. Entonces, no cabe duda de que la violencia, digámoslo así en un sentido general, ha sido un problema, una problemática gravísima de las manifestaciones. Siempre es complejo, no sé si quiero entrar en ese debate sobre la legitimidad o no de la violencia como forma de resistencia a la violencia policial, pero lo que sí creo que es importante, más allá de esa dimensión del tema, es las responsabilidades que ha quedado establecido para el Estado de Chile en términos de la violación a los derechos humanos por parte de organismos nacionales e internacionales. Eso, más dudas, preguntas, comentarios eventualmente sobre lo mismo que hemos estado hablando o sobre algún otro aspecto. Sí, yo. Manuel, te habías quedado pegado. Sí, se fue el internet, me parece. Perfecto, qué bueno que volviste. Pero ya estoy por acá de nuevo. Mira, pues hay varias cosas muy interesantes que comentar. Me parece muy, muy interesante tu investigación y muy interesante lo que se está haciendo ahí en términos, pues, de tanto de la observación y análisis como de la participación ciudadana o política que ustedes están desarrollando. Entonces, bueno, pues es muy interesante. Yo quisiera hacer algunas preguntas sobre esta larga etapa de politización que sin duda alguna pues empieza desde el proceso electoral, en donde Salvador Allende llega a la presidencia y se desencadena no solamente para Chile, sino para América Latina un largo periodo. Te preguntaba de tu edad, porque me parece que tú tienes sobre 40 años o tal vez un poco menos. No, tengo 48, no se me nota, pero tengo 48. Bueno, pues te ves muy joven realmente y muy bien. Yo creo que la politización rejuvenece y en ese sentido, bueno, pues bienvenido. Muy bien. Hay varios comentarios que me parece que se pueden ligar con algunas conceptualizaciones que están ahí. La primera que quiero reconocer, que está señalada por ti, es este descontento acumulado. La noción de acumulación me parece muy interesante. Yo la estoy trabajando, pero hay pocos elementos aquí porque efectivamente en México el proceso de politización no parece tener una continuidad, sino son ciclos particulares.
y esto me parece que despolitiza la historia, es decir, no historiza de alguna manera acontecimientos sociales, y digamos el proceso electoral del 2018 o de alguna otra manera algunos eventos electorales o políticos están desligados con lo que en México inició como proceso de politización en 1968, con una revuelta estudiantil. Entonces no hay un proceso de continuidad, pero ustedes lo rescatan, además como un proceso de politización particular. La acumulación, no solamente que se junten cosas, sino cómo se articulan y se eslabonan en algo que ustedes están descubriendo que me parece muy interesante, que es una memoria hacia la parte histórica y una memoria interior en el sentido de los movimientos que está señalando después del 2019. Entonces, el primer aspecto, pues, es esta parte de la acumulación que me parece que tenemos que ubicar, y a mí me gustaría trabajar con ustedes esta idea de proceso de acumulación para el caso mexicano. Ustedes ya la tienen hecha, los mexicanos no. Segundo, bueno, pues el requisito de la apropiación del espacio público, tanto en el sentido explícito, tácito, como sobre todo en el sentido simbólico. Los movimientos ahora están simbolizando, es decir, construyendo sus propios símbolos. No solamente los traen del pasado, sino los hacen ahí en memoriales, en simbolizaciones que perduran y que le dan un sentido a la vida política, tanto para el pasado como para el presente, y por lo tanto, un ejercicio que me parece políticamente importante, pero psicosocialmente muy interesante, es este eslabonamiento de las generaciones. Es decir, cómo las generaciones de los años 70, es decir, las generaciones socialistas, para decirlo específicamente, se están articulando con las generaciones democratizadoras, ¿sí? Sin una transformación sociopolítica radical, ¿no? Que antes implicaba o la revolución o un proceso de organización muy amplio. Y entonces viene una pregunta muy interesante que ustedes se hacen, que tú explicitas, que son en plural, ¿qué memorias se construyen? No qué memoria, sino qué memorias. Y me parece aquí fundamental, y bueno, pues encuentras inicialmente dos que son en la revuelta y de la revuelta, es decir, un sentido, yo lo entiendo como lo exterior que articula generaciones y lo interior que articula a una generación particular, ¿no? En México, bueno, fuimos muy influidos por las tendencias socialistas de origen chileno y específicamente por los cantantes chilenos, sin duda alguna. O sea, en México llegó una oleada sobre el impacto de las canciones chilenas, ¿no? Sin duda, bueno, pues Víctor Parra, etcétera, hay enormes, Quilapayún, los grupos, Inti Illimani, digamos, fueron abrevaderos para aquí las movilizaciones de los años 70 y de los años 80. Y bueno, pues los actos, en ese sentido, los actos conmemorativos, pero me llama mucho la atención cómo puedes ubicar en esta idea de recuperación para la memoria. Me llama la atención la noción de recuperar para la memoria y llevarla a los espacios conmemorativos para hacer el enlace entre generaciones. En México no lo tenemos, este elemento. Por ejemplo, las marchas, hasta donde yo alcanzo a ver, modernas, particularmente las feministas, son estrictamente de nuevas generaciones, pero no hay una recuperación de las generaciones anteriores, es decir, como si las cosas, y no me refiero solamente a este evento, sino a muchos otros de la vida política, como si todo fuera nuevo y no hubiese antecedente, no hay historicidad, ¿sí? Y entonces tú tienes una conclusión muy interesante, que son que la politización requiere necesariamente de una historicidad, porque si no, entonces parecería ser solamente un estallido, como se dice, momentáneo.
Exacto. Y al no hacerse, al no tener historia, pues se pierde eso, y entonces la siguiente generación hace su propio estallido, construye su propia memoria, y entonces el problema de la memoria en general es que no existe una articulación o un eslabonamiento generacional. Y entonces un país puede tener muchas memorias, pero no construye una memoria eslabonada. Entonces, bueno, pues felicidades por el proyecto y la investigación. Y bueno, pues estas son mis preguntas y comentarios. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias, Manuel. Muy, muy interesante y entretenida las preguntas y los comentarios, muy estimulantes. Voy a procurar intentar responder algunas de ellas, ¿no? Pero me parece muy interesante. Lo primero sobre el tema de la acumulación, ¿no? Del descontento, es muy interesante que en Chile, ya en 1998, a propósito hice referencia a un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ya en 1998, el PNUD saca un informe que se llama Las paradojas de la modernización, creo que se llamaba, o algo así, y ya se veía, ya estaba establecido, digámoslo así, a nivel académico, el descontento social con el orden social de la post-dictadura. Y después hay una serie de obras académicas y ensayísticas, digámoslo así, que van dando cuenta justamente de lo que algunos autores, yo diría que el concepto que más como ha calado en el mundo de las ciencias sociales es el concepto de malestar. ¿Sí? A partir de, ya en 1998 se establece de que la sociedad chilena vive un malestar, ¿sí? Un descontento con el orden social, pero que ese malestar, digámoslo así, no tiene un cauce claro a través de los movimientos sociales o de la acción política, sino que se vive, digámoslo así, en el ámbito de lo individual o de lo íntimo, ¿sí? O de lo personal. Y es muy interesante porque son muchos años, estamos hablando de, no sé, del 98 al 2011, ¿sí? Son muchísimos años donde efectivamente se reconoce este malestar, y de alguna manera ese malestar, digámoslo así, sale al espacio público a través de los movimientos sociales a partir del 2011. Entonces, o sea, efectivamente, yo creo que es muy interesante establecer esa continuidad, y cómo yo creo que en el fondo el malestar se fue acumulando y también se fue politizando. Yo creo que lo que fue pasando, y ahí hay bastante literatura en ese sentido, es que de alguna manera la sociedad chilena va ampliando, digámoslo así, la conciencia de que el malestar no es solamente, no tiene que ver con problemas personales o íntimos, ¿sí? O de la esfera privada, sino que efectivamente son colectivos. Ese sería el primer elemento. Entonces ahí hay bastante, si quieres después podemos quedar en contacto, me puedes escribir y te puedo mandar bibliografía sobre el tema del malestar, que la verdad que creo que se ha escrito harto y es muy interesante. Y luego también yo creo que en ese sentido, lo que tú señalas y que me parece muy interesante esto de las generaciones, ¿no? Y como tú lo planteas, ¿no? De cómo en el contexto más global hay una articulación entre generaciones, pero también cómo se construye, digámoslo así, una generación de la revuelta. A mí me parece que efectivamente los diálogos intergeneracionales en el contexto de la revuelta particularmente han sido bastante importantes. Yo diría que efectivamente, tanto en las manifestaciones en la calle como en la organización, en los territorios, había un encuentro, digámoslo así, de lo que podríamos llamar los viejos y las viejas luchadores, ¿sí? Que participó, no sé, fueron parte de la izquierda durante la Unidad Popular, lucharon contra la dictadura después, se mantuvieron en las organizaciones sociales durante los gobiernos democráticos, toda esa generación, digámoslo así, más vieja, con las generaciones más nuevas, yo creo que tanto el espacio de la manifestación en la calle como de la organización en los territorios ha permitido, digámoslo así, incluso ha reforzado ese diálogo intergeneracional, ¿sí? Y hay encuentros, y yo te diría también en ese sentido, la verdad ahí yo no conozco bien el caso mexicano, pero creo que de todas maneras también en Chile las llamadas como organizaciones de memoria, que en general siempre buscaron preservar las memorias, digámoslo así, de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, etc. Muchas de esas organizaciones fueron incorporando, digámoslo así, no solamente las memorias de la dictadura, sino que también lo que podríamos llamar las memorias del presente, ¿sí? Y en ese sentido,
muchas de estas organizaciones, ¿cómo se llama?, instalaron en su práctica justamente establecer diálogo con las nuevas generaciones respecto de problemáticas actuales, ¿sí? Entonces yo te diría que también hay un proceso, digámoslo así, de amplitud, ¿sí?, y de trabajo sistemático de las generaciones más antiguas para estar disponible, llamémoslo así, al diálogo con las generaciones más nuevas. Entonces, efectivamente, si bien no podríamos decir que es como perfecto, ¿sí?, yo sí tiendo a pensar que los diálogos intergeneracionales han sido importantes, Claro. y han habido encuentros, ¿no? Uno de los emblemáticos, en el periodo de la Revolución Pingüina, ¿sí?, en el 2006, de los estudiantes secundarios, salió más o menos en el mismo periodo un documental que se llama Actores Secundarios, que era un documental sobre el movimiento de estudiantes secundarios en dictadura. Y es increíble cómo los secundarios que se manifestaban en el 2006 contactaron a las personas que hicieron el documental e hicieron charlas en los colegios, encuentros, o sea, como que los estudiantes secundarios, digámoslo así, en democracia, se reconocieron con los estudiantes secundarios en dictadura. Entonces, tal como te digo, hay bastante antecedentes, digámoslo así, intergeneracionales. Lo que tú mismo señalas respecto al feminismo, aquí efectivamente, si bien el feminismo tiene mucha fuerza en las generaciones jóvenes, también esas generaciones, digámoslo así, se han orientado y han buscado establecer diálogos con las feministas mayores, que también tienen sus propias organizaciones, que tienen presencia en la universidad. Entonces, la verdad es que, si bien no lo había pensado mucho, me parece que efectivamente las condiciones del diálogo intergeneracional en Chile han sido interesantes, permiten y han promovido esta historicidad, y por cierto, que creo que también son ámbitos en los que hay que seguir investigando. Muchas gracias, Manuel. Por una cosa de tiempo, había señalado que me tengo que retirar relativamente luego, entonces eventualmente podemos ver alguna última pregunta o comentario, y ahí entonces eso me da un tiempo para ir haciendo el cierre. ¿A qué hora te tienes que retirar, Roberto? En unos 10, 15 minutos. Muy bien, bueno, afortunadamente ya no me voy a retirar de la sesión, Angélica ya está avanzando ello. Hay una solicitud de intervención del profesor Yair Navalles. Por favor, Yair, y bueno, a ver si todavía alcanzamos a hacer otra. Por favor, Yair. Hola, hola Octavio, gracias por la palabra. Hola Roberto, tenía el gusto de conocerte. Igualmente, me da mucho gusto, me gusta tu polera. Me gusta conocer a... Gracias. A mí me da mucho gusto conocer a un happy punk de la psicología social, entonces, pues la generación supongo que es distinta. Quisiera retomar algo que hizo Isabel Piper hace un año y medio, cuando vino acá a la UAM. Y ella habló de que la perspectiva teórica que ustedes utilizan en su grupo de trabajo es una perspectiva que está basada en la psicología crítica, una perspectiva feminista, y lo que me llamó la atención fue la última parte que hablaba de la interseccionalidad, que es un elemento que no aparece en los movimientos sociales. Creemos que están hechos todos de la misma materia o del mismo material o del mismo afecto. Y la interseccionalidad, yo estoy convencido que es como la gran aportación de los movimientos sociales del siglo XXI. Estoy convencido también, o me gustaría argumentar, que cada movimiento social recupera el sentido de una palabra que los lastimó, ¿no? Privilegios aparecieron mucho en el movimiento social de la huelga de la UNAM, y la interseccionalidad, o también el privilegio, apareció en estos últimos movimientos sociales. Mi pregunta va en dos sentidos. Uno, la idea de interseccionalidad, me hubiera gustado preguntárselo a Isabel, pero era como muy obvia la pregunta. Pero ¿cómo la procesa un investigador cisgénero, heterosexual? ¿Cómo procesas tú como investigador hombre un término que proviene de una tradición feminista? Creo yo, es como bien importante, porque es como
reconstruirse, deconstruirse, ser crítico consigo mismo, ser crítico con tus propios colegas, etcétera, etcétera. Y la otra sería, ya que estamos hablando de bandas musicales y de soundtracks, me parece muy evidente que las tesis, las chicas del colectivo, Sí. jamás se van a llevar bien ni con lo que dice Julio Jaramillo, ni dice Víctor Jara, ni Ilki Limani, ¿no? Porque ¿qué tal que por ahí le sale una denuncia de acoso, de que eran violentos o algo por el estilo? Claro. Son irreconciliables. O sea, uno no puede hablar de brechas generacionales, o uno no puede hablar de discusiones entre movimientos sociales cuando no logras conciliar esas diferencias. Y entonces, a lo mejor la idea del malestar de los movimientos sociales pueda complementarse con la idea de duelos generacionales, porque cada movimiento social está ahí porque le dolió algo, ¿no? Porque algo lo indignó. Pablo Fernández, tu colega, tu tocayo de apellido, decía que tenía una frase bien bonita que nosotros utilizábamos en el 2000, que era algo así como: lo que nos duele, lo que nos hace estar juntos es lo que nos duele. Como movimientos sociales es lo que nos duele. Pero ahora es lo que, no nada más es lo que nos duele, sino lo que nos indigna. Y entonces, por eso mi pregunta tan centrada en eso, en ¿cómo procesan tus propios colegas la noción de interseccionalidad como un elemento obligado ya en sus investigaciones, a considerar en sus investigaciones? Sí. Muy interesante, Jair, muchas gracias. Bueno, es una gran pregunta, voy a Discúlpame. No, está bien, no, me parece muy interesante. Lamentablemente incluso los tiempos siempre juegan un poco en contra, pero me pone muy contento estar compartiendo estos debates, ¿no? A ver, yo creo que diría dos cosas. Una que tiene que ver con el contexto, que creo que es importante, y después te puedo responder en un sentido un poquito más personal, por decirlo de alguna manera. El 2018, el Mayo Feminista del 2018, fue muy importante para la sociedad en general, pero fue muy importante para el mundo académico, porque efectivamente el movimiento social se genera a partir de denuncias de acoso, abuso sexual en, ¿cómo se llama?, en las universidades. Y por lo tanto, bueno, y las chicas se toman muchas universidades, de hecho mi facultad estuvo tomada también. Entonces eso genera una interpelación bastante grande al mundo académico, y yo te diría que se abren debates bien interesantes que tuvieron mucho avance en todo lo que hoy día conocemos como los protocolos, ¿no? De cómo de alguna manera se regula y se resguarda la relación entre profesores y estudiantes, entre colegas. Entonces yo te diría que allí hubo un avance importante, pero luego te diría que ese primer remesón en términos más de la reflexividad de lo académico, de cómo enseñamos, de cómo investigamos, se diluyó rápido. Sí, se diluyó rápido. Yo creo que los debates que aparecieron ahí, por ejemplo, respecto de cómo construimos una bibliografía que tenga paridad, cómo en nuestras investigaciones incorporamos de manera sistemática los elementos de género y en un sentido más global interseccionales, todos esos debates que, digámoslo así, partieron con cierta fuerza, diría que se desinflaron rápido, ¿ya? Entonces, en este momento creo que la interseccionalidad, el género, el feminismo, son conceptos que están ahí, todo el mundo lo usa, pero creo que no han tenido el nivel de desarrollo que sí tuvo, por ejemplo, el tema de los protocolos. Yo diría que ese es un primer contexto importante. Luego, en términos de la perspectiva que trabajamos nosotros y la particularidad que creo que tenemos también es que efectivamente, al igual que Isabel, muchos de los que estamos en el equipo, no solamente tenemos una posición académica, sino que también tenemos una posición activista, ¿sí? Y desde distinto activismo hay que reconocer que, insisto, en el ámbito de los activismos, yo te diría, de los movimientos sociales en general, sí el tema del feminismo y de la perspectiva interseccional ha entrado bastante fuerte, ¿ya? Entonces diría que ya en el mundo más como del activismo político, en los movimientos sociales, está mucho más instalado el tema, y efectivamente entonces en ese sentido las masculinidades, por ejemplo, estamos interpeladas,
¿ya? Yo tengo a ver, me muevo en un contexto donde el reconocimiento, el reconocerse o adscribir o apoyar la perspectiva del feminismo está bastante instalado. Sin embargo, yo te diría, por ejemplo, que desde las masculinidades, el trabajo también ha sido lento. Yo llevo, por una cosa personal, desarrollando algunos talleres sobre masculinidad antipatriarcal y antineoliberal, y ha sido un trabajo difícil, o sea, en el sentido que no hay mucha herramienta, aparece un poco raro, entonces la verdad es que en términos personales, ya como desde mi posición de investigador, académico y activista, hemos procurado, digámoslo así, incorporar una visión feminista, incorporar componentes interseccionales, pero es una tarea que no es fácil, ¿no? Además, uno, independiente que se vea bien y que escuche la música que creo que compartimos, los años, digámoslo así, implican una socialización que es difícil a veces de superar. Por ejemplo, el tema del uso del lenguaje inclusivo, yo trato de incorporarlo en clase, pero reconozco que mi hábitus no me lo facilita mucho, ¿no? Entonces, eso que creo que es lo que te contestaría. Yo creo que hay esfuerzo, digámoslo así, por mantenerla, por procurar incorporar de manera más sistemática estos componentes en nuestras prácticas, y el tema de la interseccionalidad en ese sentido, comparto contigo o sea, que juega un rol importante. Sin embargo, te dejaría o sea, como comparto como inquietud de que efectivamente creo que tenemos un desafío los que nos sentimos cercanos a las perspectivas interseccionales, que creemos que es fundamental incorporarnos en nuestra práctica académica e investigativa. Las problemáticas sociales, la masculinidad, creo que tenemos una tarea pendiente, ¿no? Que creo que ahí falta más trabajo. Y luego vienen las cosas personales, que ya que pusiste el tema y que tengo el gusto de verte, ¿cómo se llama? Creo que también en términos personales, para muchos de nosotros que, por ejemplo, nos gustan cosas como ponernos piercing en la cara y tener el pelo verde, o tener tatuaje, que veo que es uno de las aficiones que compartimos, creo que también ahí hay una mayor apertura, ¿no? Yo creo que eventualmente podemos compartir de que efectivamente esta idea de la construcción social de la realidad y de los sujetos, ¿sí?, puede operar de manera efectiva y real en nuestros cuerpos, asumiendo todas las limitaciones y las constricciones culturales y relacionales en las que estamos insertos, ¿no? Pero ahí en ese sentido, y con eso cierro, porque la verdad es que lamentablemente voy a tener que retirarme pronto, pero quisiera cerrar también a propósito de lo que expuse, ¿no? Creo que una de las cosas importantes de declarar una perspectiva crítica, feminista, interseccional, es justamente la importancia del rol del cuerpo, ¿no? Del concepto de cuerpo y de la vivencia del cuerpo en lo que investigamos, ¿no? En este caso no quise enfatizarlo mucho porque no era el objetivo de mi presentación, pero toda la dimensión de involucramiento personal en la revuelta ha sido súper importante, ¿no? O sea, a mí, mi hijo recibió perdigón en las piernas, yo mismo me caí arrancando de la represión policial y me saqué el hombro, estuve fuera de las calles por 2 meses, muchos de o sea, todas las personas, los colegas, los amigos que fuimos a manifestarnos, tuvimos momentos de ahogo por las lacrimógenas, sentimos miedo. Ha sido duro, o sea, digo, ha sido duro, también es maravilloso encontrarse con millones de personas, sentir que eres parte de algo, o sea, no estoy como solamente valorando la dimensión de victimización, pero sí te podría decir que en términos como de las vivencias personales, ha sido tremendo, probablemente lo más importante para mi generación. Yo alcancé a ser joven en dictadura, al final de la dictadura, pero en términos de vivencia personal probablemente sea el hecho sociopolítico más marcante de mi historia, para mi generación. Entonces, ya que hablamos de estos temas, ¿no?, y de estas dimensiones de la investigación, creo que es interesante relevar eso, ¿no? Cómo nos interpela académicamente, cómo nos interpela políticamente estos procesos, pero también cómo nos interpelan de manera personal, vivencial, corporal. Bueno, y además tenemos que agregarle que a nosotros nos tocó la revuelta, y sobre eso nos tocó la pandemia, ¿no? Entonces, y seguimos viviendo momentos complicados. La represión sigue de manera importante, sigue, ¿cómo se llama? El Estado, ¿cómo se llama?
el toque de queda, desde que comenzó la revuelta, que no podemos salir a la calle después de las 10, 11 de la noche, entonces también son vivencias en curso. No sé si te contesté, Jair, me entusiasmaste mucho con tus preguntas, tus comentarios. Sigue discutiendo, pues. Sí, la verdad es que, bueno, lamento tener que retirarme, bueno, con las cosas de Zoom tengo una clase ahora. Muy bien. No te pero preocupes, Roberto. Muchísimas gracias por tu presencia acá, desde allá, desde Santiago. A nombre del posgrado, de la comunidad académica del posgrado, que una parte está aquí representada, apreciamos tu trabajo, la exposición que haces, naturalmente atender a las preguntas. Yo le agradezco particular a quienes formularon preguntas, a Ángeles, a Sandra, a Manuel González, al profesor Yair, y pues bueno, seguimos en comunicación. Hay muchas cosas que están ahí, como te habrás dado cuenta, hay muchas aristas. Entonces yo les agradezco la presencia de quienes asistieron acá, naturalmente tu presencia, Roberto. Permíteme nada más una cosa final. El día de mañana hay otra conferencia, la va a impartir la doctora Adriana Gil Juárez. La conferencia se denomina Visibilizar y dimensionar las violencias sexuales y de género en las universidades, en búsqueda de la responsabilidad universitaria. La doctora Adriana Gil, como saben, es profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, entonces mañana la tendremos. Y pues bueno, este es un espacio abierto, muchísimo gusto en conocerte, en estar aquí contigo y mantener este vínculo, intercambio que tenemos con la Universidad de Chile y con académicos, investigadores, investigadoras chilenas de hace mucho tiempo. Muchísimas perfecto, gracias. sí. Buena La verdad tarde. que Y antes de nos estamos despedirnos, viendo. también quiero agradecerle muchísimo la oportunidad, ha sido muy interesante, quedé muy contento, muy entusiasmado con las preguntas, los comentarios, espero que podamos volver a tener otro momento de encuentro, así que de verdad les agradezco mucho, y bueno, muchos saludos, cariños a la gente por allá. Muy bien. Saludos, por favor, ahí a Isabel Piper Por y supuesto, a por tu supuesto. grupo. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias, que Muchas estén muy bien. gracias, Jair, Hasta Manuel, luego. Sandra, Chao. todos. Mañana nos vemos si les es posible. Hasta luego.